Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Steven Fuentes Abreu, residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. El tema que traigo para el día de hoy es alergias sulfonamidas antibióticas. Mi asesor es la doctora Susana Díez. El contenido de la charla incluye historia, generalidades, estructura química, mecanismos de hipersensibilidad, reactividad cruzada, presentación clínica, enfoque y algunas conclusiones. Con respecto a la historia, el, el primer desarrollo de una sulfonamida es la sulfanilamida, que la desarrolla Paul Yelmo en 1908 como un colorante para placas de histología. Ya en 1932, Fritz Mietz y Gerard Domack desarrollan otro colorante que es la sulfonamidocrisoidina, y ellos encontraron de casualidad que este colorante protegía a los ratones contra las infecciones por estreptococo. En 1933, Foster utiliza la sulfonamidocrisoidina para el tratamiento de la meningitis en un paciente, salvándole la vida. Y esta es la primera descripción del uso de un antibiótico. En 1935, Trefoe encuentra que la sulfonamidocrisoidina no tiene actividad in vitro, pero y sí tiene actividad in vivo. Entonces él lo que descubre es que este colorante funciona porque él se metaboliza a sulfanilamida, y que esta es la que realmente tiene la actividad antibiótica. Ya en 1939 se le da el premio Nobel a Gerard Domack por el descubrimiento del primer antibiótico sintético. Hacia 1940 se genera un boom de la producción de sulfanilamidas, e incluso llegó a algunos laboratorios o algunos productores de medicamentos a desarrollar unos elixires de sulfanilamidas. Entre estos elixires, uno de los productores de este medicamento usó como vehículo el dietilenglicol, siendo este muy tóxico, causando varias muertes en los Estados Unidos. Debido a este evento desafortunado es que se desarrollan las leyes de la FDA, donde todos los medicamentos a partir de la fecha deberían ser probada su seguridad antes del uso comercial. En 1960 se hace el desarrollo del trimetoprim como un antibiótico coadyuvante a los sulfonamidas antibióticas. Como generalidad es recordar que existe una diferencia entre una reacción adversa a un medicamento y una alergia. Según la Organización Mundial de la Salud, las reacciones adversas a medicamentos son cualquier respuesta no deseada o no intencionada que ocurre a una dosis apropiada de un medicamento, ya sea administrado para el beneficio terapéutico, diagnóstico o profiláctico del paciente, y que se produce dentro de un tiempo razonable después de la administración. Y ya una reacción alérgica, según la Organización Mundial de Alergia, se reconoce como una reacción de hipersensibilidad desencadenada por mecanismos inmunológicos. Antes de continuar con la charla, es importante aclarar que el término sulfa es un término inapropiado, en vista de que no logra diferenciar adecuadamente las diferentes moléculas químicas. Por ejemplo, sulfa es un término que se puede usar para referirse a las sulfonamidas antibióticas, a las no antibióticas, a las sulfonas o incluso a los medicamentos que tienen entre su estructura un átomo de azufre. Recordar que la charla es sobre sulfonamidas antibióticas, y estas son unas moléculas que entre su estructura tienen un grupo llamado arilamina, que más tarde lo voy a mostrar. Recordar que las sulfonamidas antibióticas funcionan debido a la inhibición competitiva de la dihidropteroato sintetasa. Como datos epidemiológicos tenemos que las sulfonamidas antibióticas son de la segunda a tercera causa, según diferentes estudios, de alergia a antibióticos, siendo la primera causa los antibióticos beta-lactámicos. Antes de la epidemia del VIH se encontraba que hasta el 8% de los pacientes que recibían este antibiótico podían tener reacciones adversas al medicamento, y generalmente pues era más común en las mujeres. Sin embargo, tras la epidemia del VIH, hasta el 34% de los pacientes que usaban sulfametoxazol para la profilaxis de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, y hasta el 50% de los pacientes que lo usaban como tratamiento para este mismo germen llegaban a tener reacciones adversas, incluso entonces superando en este caso a los betalactámicos como la causa más frecuente de reacciones de hipersensibilidad por antibióticos. Durante los primeros estudios de la reacción de hipersensibilidad por sulfonamidas en los pacientes con VIH, se encontró que el uso prolongado y especialmente las dosis altas se relacionaban más con el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad, y que hasta 42% de las reacciones podían ser graves y 7% de estas podían ser fatales.
Con respecto a la estructura química, es importante aclarar la molécula desde un inicio. Tenemos entonces que un nitrógeno asociado por sus radicales con átomos de hidrógeno se conoce como una amina. Esta amina, cuando se une a un grupo acilo, se transforma en una amida, y esta amida, cuando se une a una sulfona, se transforma en una sulfonamida, que es lo que nos da el nombre a este tipo de moléculas antibióticas. Sin embargo, las sulfonamidas no todas tienen actividad antibiótica, debido a que todas, para adquirir esta actividad, requieren la unión al grupo arilamina del que ya habíamos comentado. Este grupo arilamina es este anillo de benceno asociado a un grupo amina que se une al grupo sulfonamida. Entonces, lo que nos deriva en un nombre de sulfonilarilamina, que también es una forma de denominar este tipo de antibióticos. La actividad antibiótica se da debido a que las sulfonilarilamínas tienen un parecido estructural con el ácido paraaminobenzoico, y este ácido paraaminobenzoico es el que usan las bacterias o los microorganismos para producir purinas y pirimidinas para la estructura de sus ácidos nucleicos. Acá muestro un ejemplo de un tipo de sulfonamida antibiótica, como es el sulfametoxazol, donde encontramos la estructura de la sulfonilarilamina muy bien dibujada acá. Y a diferencia de esto, por ejemplo, una sulfona como es la dapsona, en donde la estructura no es una sulfonilarilamina porque acá no hay un nitrógeno. Y acá una sulfonilurea, que a pesar de que es muy similar a la estructura, no tiene adecuadamente la estructura arilamina, porque no tiene la amina unida al anillo de benceno. Con respecto a los tipos de sulfonamidas antibióticas que hay actualmente en el mercado, tenemos la más común, que es el trimetoprim unido al sulfametoxazol, o el llamado cotrimoxazol. También hay otros sulfonamidas como el sulfisoxazol, que es endovenoso, la sulfadiazina oral, la sulfadoxina, que es una sulfonamida de acción prolongada, y algunas de uso tópico como la sulfadiazina de plata o argéntica y la sulfacetamida, que es un colirio oftálmico. En este gráfico podemos ver la acción de las sulfonamidas, que es la inhibición de la dihidropteroatosintetasa, y el trimetoprim, que es un antibiótico que usualmente acompaña a las sulfonamidas y que su actividad es la inhibición de la dihidrofolate reductasa. Vemos que ambos antibióticos trabajan en la misma vía para bloquear la producción de ácido folínico, que es el precursor para la producción de bases púricas y pirimidínicas para la conformación de los ácidos nucleicos de las bacterias. Esta diapositiva la traigo para llamar la atención de que muchos medicamentos de diferentes estructuras químicas, diferentes mecanismos de acción, pueden contener un átomo de azufre en su contenido, ¿sí? Medicamentos como el sildenafil, tamsulosina, tan diferentes como el captopril, antibióticos betalactámicos como la amoxicilina. Y que por eso es tan importante no usar el término sulfas, porque no nos permite diferenciar muy bien el tipo de medicamento. Entre los medicamentos sulfonamidas tenemos los que yo ya nombré en la anterior diapositiva, y hay otros que también tienen el grupo arilamina, que sería el amprenavir y el fosamprenavir. Y ya los que no son sulfonilarilaminas serían los inhibidores de la COX-2, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos y sulfinilurias. Y hay otros como el topiramato. Con respecto a los mecanismos de acción, entonces recordar que hay mecanismos de acción de hipersensibilidad inmediata, tardía y algunos otros mecanismos que se han descrito. Para explicar fisiopatológicamente estos mecanismos de acción se han desarrollado varias teorías. Entre estas les traigo 4. Una muy importante es el metabolismo de las sulfonamidas antibióticas, la teoría actinotransportador, la hipótesis del peligro y la activación no inmunológica, que nos lleva al concepto de interacción farmacológica. En esta diapositiva voy a explicar lo que es la importancia del metabolismo de estos antibióticos y el lazo que tienen con la teoría de actinotransportador. Entonces acá en este ejemplo tenemos el sulfametoxazol
el cual normalmente se metaboliza por medio de la N-acetiltransferasa 1 y se transforma en hidroxilamina de sulfametoxazol, que ya puede ser excretado posteriormente. Sin embargo, algunos pacientes son acetiladores lentos, lo cual disminuye el metabolismo por esta vía, llevando que el sulfametoxazol se metabolice por la oxidación hepática, produciéndose sulfametoxazol nitroso. El sulfametoxazol nitroso tiene un problema, que es que funciona como un radical libre y puede aptenizar proteínas de la membrana celular o del plasma, haciendo que esta se pueda ser presentada como antígeno y genere pues las reacciones tardías generalmente. Acá, como para aclarar algo sobre las reacciones inmediatas, es que este tipo de reacciones son reacciones francamente raras. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad por sulfonamida son reacciones tardías. Sin embargo, cuando se generan las reacciones inmediatas, normalmente se producen a los determinantes de la molécula y generalmente es al fármaco no metabolizado. Y este tipo de reacciones son altamente estereoespecíficas y muy dirigidas como al fármaco como tal. Acá traigo un ejemplo de una molécula de sulfonamida antibiótica y encontramos que realmente no existe reactividad IgE mediada al grupo sulfonamida y que generalmente en la reactividad se da a los sustituyentes, que sería el grupo N1 o el grupo N4. Lo que se ha visto es que las reacciones de hipersensibilidad inmediata se generan sobre todo a las sulfonamidas antibióticas, que en su estructura tienen un anillo 5-metil-3-isoxazoilo, que es este sustituyente que nombramos acá como N1. Con respecto a la activación inmunológica independiente, que es otra de las teorías que explica los mecanismos de hipersensibilidad, se ha demostrado que altas concentraciones de sulfametoxazol pueden inducir por sí solos e independientemente de la presentación antigénica, la activación de las células presentadoras de antígeno y el aumento en la expresión de las moléculas coestimuladoras, facilitando de esta manera que el sistema inmunológico se active. Esto nos podría llevar a explicar que existe una activación inmunológica independiente de la aptenización y por consiguiente independiente de que haya una primera exposición antes de la reacción. Esta es la teoría que explica generalmente las reacciones de tipo tardío. Ya la hipótesis de peligro se fundamenta tras las observaciones de que algunas enfermedades infecciosas tienen mayor riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad con los antibióticos, y este es el caso también de las sulfonamidas antibióticas. Lo que se comprende, al parecer, es que para que haya una activación del sistema inmunológico se debe tener una acumulación de señales activadoras. Entonces, no basta únicamente con la señal que envía el fármaco como tal, sino que cuando ocurre un proceso infeccioso existen más citoquinas que, al juntarse con las señales producidas por el antibiótico o por los metabolitos del antibiótico, llevan a que realmente se genere una activación del sistema inmunológico y no que se genere una tolerancia, como en el caso que ocurre cuando no hay procesos infecciosos. Acá en este recuadro de la derecha podemos ver un estudio en el que se usaron unos cultivos de células presentadoras de antígeno y se cultivaron con sulfametoxazol y en algunos cultivos se le adicionaron algunos radicales libres y algunas señales de peligro como el lipopolisacárido. Entonces muestran el resultado del estudio que, por ejemplo, los cultivos que crecieron con lipopolisacárido y los cultivos que tenían sulfametoxazol nitroso eran los que más generaban aductos de sulfametoxazol dentro de la célula, lo que refuerza la idea de que la hipótesis del peligro es como una teoría que puede explicar el aumento de las reacciones de hipersensibilidad en los pacientes que se encuentran infectados. Adicionalmente, el uso de antioxidantes e inhibidores enzimáticos en algunas de estas placas inhibió la generación de aductos en estas células. En este gráfico es para mostrar que las reacciones de hipersensibilidad a las sulfonamidas no se explican por una única vía, sino que son el acúmulo de varias vías, entre las que se encuentra el metabolismo, la producción de radicales libres derivados de las sulfonamidas, las señales de peligro
que inducen las mismas sulfonamidas, las enfermedades como un factor coadyuvante, la activación antigénica independiente, que sería la interacción farmacológica, y que todo esto es lo que nos lleva a la expansión clonal de las células inmunológicas y finalmente a las reacciones de hipersensibilidad. Algo muy importante que vamos a entrar a hablar es la reactividad cruzada. Entonces, realmente existe una reactividad cruzada entre los medicamentos que contienen azufre, entre las sulfonamidas, las sulfas, las sulfonamidas antibióticas. Entonces, esto es algo que se ha preguntado desde hace mucho tiempo. Como podemos ver acá, un artículo de 1944 de este autor que en ese momento concluyeron que no existía una reactividad cruzada entre las diferentes sulfonamidas antibióticas que existían en la época, que en este caso era la sulfapiridina y la sulfanilamida. Sin embargo, a partir de la fecha se han realizado varios estudios y es lo que voy a explicar a continuación. Con respecto a la reactividad cruzada de las moléculas que contengan azufre, yo hice una búsqueda en la base de datos de PubMed y solamente logré encontrar un reporte de casos de un paciente que tenía reactividad cruzada relevante a moléculas que contenían azufre. Este era el caso de una paciente deportista que presentaba múltiples reacciones anafilácticas tras el consumo de alimentos que contenían sulfitos, bebidas hidratantes que usaban como edulcorante el acesulfame de potasio, bebidas energizantes que tenían taurina, tenía un antecedente de anafilaxia por antibióticos tipo sulfonamida. Adicionalmente, tenía urticarias producidas por alimentos que contenían azufre como el maní, los frutos secos y las conservas, y tenía una prueba de parche únicamente positiva a tiurán y timerosal. En común todo esto tiene que todas las moléculas tienen un átomo de azufre. Este paciente es el único reporte de caso, no se puede determinar la razón clara por la cual se da esta reactividad cruzada, y los autores del artículo sugieren que el paciente quizás pudiera tener la enzima taurina dioxigenasa disminuida, lo que aumentaba los niveles de sulfito en sangre cuando se metabolizaban estas sustancias, y que eso era lo que le inducía las reacciones anafilácticas. Sin embargo, esto es algo por aclarar. Todos estos reacciones de hipersensibilidad con estas diferentes sustancias fueron comprobadas por medio de pruebas de provocación oral. De ahí que este reporte de caso tenga un peso o una significancia válida. Ya con respecto a si existe reactividad cruzada entre los medicamentos sulfas, hice alguna búsqueda cruzada entre sulfonamidas antibióticas y los medicamentos sulfas y encontré que en ningún caso, por ejemplo en estos ejemplos que busqué, existía reactividad cruzada o reportes de caso al respecto. Lo único que logré encontrar es que hay unos reportes sobre que la amoxicilina puede ser un factor de riesgo para inducir reacciones de hipersensibilidad por sulfonamidas antibióticas en los pacientes generalmente que tienen VIH. Se explica esto no porque haya reactividad cruzada, sino porque la amoxicilina altera el metabolismo de las sulfonamidas antibióticas y puede inducir o facilitar la producción de reacciones cutáneas graves. Con respecto a si hay reactividad cruzada entre las sulfonamidas antibióticas y no antibióticas, es decir, las que tienen el grupo arilamina y las que no. Entonces es importante aclarar o recordar nuevamente que las reacciones inmediatas generalmente son a la molécula no metabolizada y que entre más tengan el grupo N1 y el grupo N4, es más probable que haya una reactividad IgE. Y con respecto a las reacciones tardías, generalmente son a los metabolitos de estas moléculas. Teóricamente uno llega a pensar que por la similitud estructural debería haber reactividad cruzada. Sin embargo, vamos a ver qué dice la evidencia. Entonces la evidencia nos habla de que sí existe un aumento del riesgo para presentar reacciones de hipersensibilidad en pacientes con antecedentes de reacciones adversas o de reacciones de hipersensibilidad por sulfonamidas antibióticas. En este estudio se tomaron 969 pacientes alérgicos a las sulfonamidas antibióticas y 19.000 no alérgicos, los cuales posteriormente recibieron sulfonamidas no antibióticas. De estos, el 9.9%
tuvieron reacciones adversas del grupo que era alérgico a las sulfonamidas y el 1.6 del grupo que no era alérgico, lo que demuestra que sí hay un aumento del riesgo, ¿sí? Con un OR 2.8. Sin embargo, estos mismos pacientes alérgicos a las sulfonamidas tenían un riesgo aumentado de presentar reacciones de alergia a las penicilinas comparados con los no alérgicos, con un OR mucho más alto. La conclusión del estudio dice que aunque existe un riesgo aumentado de alergia a las sulfonamidas no antibióticas en un paciente con antecedente a alergia a las sulfonamidas antibióticas, no se debe a una reactividad cruzada, sino al hecho inherente de que el paciente que presenta una reacción alérgica a un medicamento tiene más riesgo de presentar reacciones alérgicas a otros medicamentos, independientemente de la estructura química. Entonces, sí hay riesgo, pero la asociación no se debe a una reactividad cruzada. Acá hay otros estudios que nos hablan, por ejemplo, de 94 casos de pacientes que eran alérgicos a las sulfonamidas antibióticas y no antibióticas y recibieron una sulfonamida no antibiótica. De estos, ninguno tuvo una reacción alérgica, lo que pues le da peso a que no existe una reactividad cruzada entre estos medicamentos. Incluso en un estudio se prueba si existe una reactividad cruzada con las sulfonamidas las sulfonamidas antibióticas que tiene el grupo arilamina, no antibióticas que tiene el grupo arilamina, como el fosamprenavir y el amprenavir, y encuentra pues que tampoco existe reactividad cruzada entre ellas. Acá hay otros estudios que hablan sobre la probabilidad que existe de reactividad cruzada entre, por ejemplo, los diuréticos de asa y las sulfonamidas. Vemos que la reactividad cruzada es poco probable, al igual que para las sulfonilúreas, para los diuréticos tiazídicos, para los inhibidores de la anhidrasa carbónica, para los inhibidores COX-2. Existe una única excepción, que es la sulfasalacina. La sulfasalacina es un medicamento antiinflamatorio, pero que tras su metabolismo, uno de los metabolitos que se produce es la sulfapiridina. Esta sulfapiridina es una sulfonamida antibiótica. Entonces, la única excepción o la única reactividad cruzada que se pudiese existir sería entre la sulfasalacina y como una sulfonamida no antibiótica y las sulfonamidas antibióticas. Y ya finalmente, entonces, existe reactividad cruzada entre las sulfonamidas antibióticas, entre este grupo como tal. Entonces, aunque no hay estudios bien hechos o dirigidos a explicar o a responder esta pregunta, sí hay un estudio que lo que intenta ver si existe una reactividad cruzada para la inducción de un eritema fijo medicamentoso. Estos pacientes con eritema fijo fueron provocados en múltiples ocasiones tenían eritema fijo al sulfametoxazol y luego fueron provocados con sulfametoxazol, sulfametisol, sulfadiazina, furosemida y glipsida. Estos tres primeros como antibióticos y estos dos como sulfonamidas no antibióticas. Los resultados encontraron que el 100% tuvieron reacciones con sulfametoxazol, del 32 al 42% tenían reacciones con los antibióticos, sulfonamidas, y que ninguno tuvo reacción con las sulfonamidas no antibióticas. Entonces se sugiere que sí existe una reactividad cruzada entre el grupo de antibióticos sulfonamida y se recomienda evitarlo, incluso los tópicos en caso de reacciones graves. Con respecto a la presentación clínica, tener en cuenta que es más común las reacciones adversas no alérgicas a estos medicamentos, como sería el vómito, la diarrea, los dolores abdominales, las alteraciones renales y hepáticas, las alteraciones de la conducta y las citopenias. Y que las reacciones tipo B, que serían las alérgicas, son menos comunes, especialmente las inmediatas. Son más comunes las reacciones tardías y sobre todo en los pacientes con VIH. Es importante nombrar que según el estudio Regiscar, el 12% de las reacciones tipo DRES eran desencadenadas por la dapsona junto en sumatoria con las sulfonamidas, lo que pues eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las principales causas de este tipo de reacciones graves. Hay otro tipo de presentaciones clínicas más raras que son explicadas por mecanismos de hipersensibilidad como las trombocitopenias, la meningitis aséptica, el infiltrado pulmonar y la hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, entre las manifestaciones poco usuales de hipersensibilidad
acá en un artículo habla sobre la meningitis aséptica inducida por trimetoprim sulfametoxazol. Esta entidad es rara, pero tiene un problema de que esta meningitis aséptica es muy similar a la meningitis de tipo bacteriano, ya que se acompaña por fiebre, vómito, cefalea, confusión, lleva al coma e incluso a la muerte. Las erupciones cutáneas son poco comunes y el citoquímico del líquido cefalorraquídeo es muy similar al de las infecciones bacterianas. Se explica que esta meningitis aséptica puede ser desencadenada como una reacción tipo 2 o 3 por la actinización de las proteínas de las meninges desencadenadas por el medicamento. Sin embargo, pues esto no está confirmado. Entonces los alergólogos debemos evaluar este síndrome. Este es un estudio de 41 pacientes que tenían antecedente de meningitis aséptica al trimetoprim sulfametoxazol y se encontró que 23 de estos pacientes antes del diagnóstico habían tenido múltiples reacciones tipo meningitis aséptica. Entonces, y que esto había ocurrido porque el diagnóstico era muy difícil de hacer, era de exclusión y generalmente requería era como una prueba de provocación para llegar a él. Entonces uno piensa, en vista de que este es un diagnóstico o una entidad grave que puede poner en riesgo la vida del paciente y que la única manera de diagnosticarlo es la provocación, entonces queda la cuestión de si es necesario hacer una provocación para llegar a un diagnóstico acertado cuando hay alta sospecha clínica, o debido a que los pacientes generalmente pueden tener múltiples meningitis asépticas por este medicamento y si no se ha hecho un adecuado diagnóstico por medio de una provocación, el paciente va a durar varios días con esto, con este medicamento, con la meningitis aséptica activa debido a que lo sigue recibiendo y que generalmente en los servicios de atención se llega a pensar que es una meningitis inclusive bacteriana que simplemente no responde al antibiótico. Entonces eso, aunque queda pues como duda de si los alergólogos deberíamos francamente tener en cuenta este diagnóstico y evaluarlo por medio de una prueba de provocación. Acá traigo los factores de riesgo que se han encontrado para las reacciones de hipersensibilidad a las sulfonamidas antibiótica. Entonces tenemos el VIH, especialmente aquellos que no tienen tratamiento antirretroviral de alta efectividad, los acetiladores lentos, el uso de dosis y tiempos prolongados, dosis altas y tiempos prolongados. Entonces tenemos como límite 16 miligramos kilogramo día de sulfametoxazol y tiempo de exposición de varios meses. Y también tenemos en un estudio que reportan que los pacientes mayores de 34 años tienen mayor riesgo de este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Ya con el diagnóstico, entonces, las pruebas cutáneas, que serían el prick test, las intradérmicas y las pruebas de parche, tienen el problema de que tienen una sensibilidad muy pobre. El caso del prick test, una sensibilidad del 29%. Las intradérmicas, la sensibilidad no es conocida, pero se habla de que es incluso inferior a la del prick test. Y el parche incluso tiene una sensibilidad menor a la intradérmica. Con respecto a las pruebas in vitro, el test de activación de linfocitos es de difícil acceso y la sensibilidad es más pobre incluso que la de las pruebas cutáneas, llegando a un 13%. Por consiguiente, el diagnóstico y las reacciones de hipersensibilidad a sulfonamidas antibióticos debe ser eminentemente clínico y se pueden hacer ayudas diagnósticas como la biopsia cutánea cuando se tiene dudas sobre, por ejemplo, toxicodermias derivadas de estos antibióticos. Acá sobre el enfoque de los pacientes inmunocomprometidos, recordar pues que los pacientes inmunocomprometidos, ya sea por VIH o que están en quimioterapia por cáncer, tienen mayor riesgo de reacciones adversas o de reacciones de hipersensibilidad a estas sulfonamidas. Y que etiquetarlos con esto puede llevar a mayores tasas de reingreso, mayor utilización de antibióticos restringidos o de otros espectros, lo que empeoraría los desenlaces de estos pacientes. Hay un estudio que habla sobre si los programas de desetiquetado proactivo en los pacientes, sobre todo a los cuales se van a llevar a una inmunosupresión planificada, pueden mejorar los resultados clínicos. Entonces, esto es cierto. Lo que se recomienda es que todo paciente que tenga
una historia clínica de una reacción alérgica a una sulfonamida antibiótica debe ser confirmada por el alergólogo por medio de pruebas de provocación, ya sea pues según el riesgo que está presente o aunque con poca sensibilidad, pues usar las pruebas cutáneas si el historial de reacciones son graves. Es importante hacer el desetiquetado, sobre todo porque cuando se inmunosuprimen los pacientes, el riesgo de neumonía por nemocitis giroechi aumenta y es evidente que la respuesta al sulfamethoxazol es mejor que con otros antibióticos. Entonces, esto ahonda en beneficio al paciente. Ya en el enfoque, pues, si no se puede confirmar la alergia, existen dudas o la reacción fue grave, se debe buscar una alternativa antibiótica, entre las que están la pirimetamina o la dapsona, que tienen unos espectros de acción similares a las sulfonamidas antibióticas. En caso de que exista un riesgo bajo de que el historial de reacción sea realmente una reacción alérgica, se puede hacer una introducción del medicamento como una dosificación controlada, sobre todo en los pacientes cuya reacción fue inferior a 5 años. Entonces se hace una administración del 10% de la dosis, posteriormente del 90% de la dosis. Y si es mayor de 5 años la reacción, se puede incluso introducir el medicamento completamente, siempre y cuando el historial no sea de reacción grave. Y ya los procedimientos de sensibilización, recordar que igualmente si la reacción previa fue grave, como un síndrome de Steven-Johnson o una anafilaxia grave, esta está contraindicada. Y que a pesar de que las desensibilizaciones normalmente se utilizan para los mecanismos de hipersensibilidad inmediata, ya se ha demostrado que se puede lograr desensibilizaciones para reacciones tardías no graves en pacientes con alergia a las sulfonamidas. Acá les traigo una tabla de los diferentes eh, tipos o modelos de procedimientos de desensibilización. Acá subrayo como los dos más, los que tuvieron mayor rendimiento. Esta es una desensibilización que se da en 27 horas con una tasa de éxito del 100% y una desensibilización rápida en 6 horas con una tasa de éxito del 95%. Acá esta diapositiva es importante recalcarla para el personal médico de que el etiquetado de alergias debe ser muy preciso. Los pacientes no deben ser etiquetados como alérgicos a las sulfas, como ya lo vimos, porque esto no es un término adecuado y se ha demostrado que no existe reactividad cruzada, sino deben ser etiquetados directamente como alérgicos a las sulfonamidas tras la confirmación de la alergia por una prueba cutánea de provocación realizada por un alergólogo. Finalmente, esta diapositiva es para recordar que también existe la alergia al trimetoprim. En un estudio se demostró que el 16% de los pacientes en este caso y el 19% de los pacientes de este caso no toleraban el trimetoprim solo cuando tenían un antecedente de alergia al trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, para tener en cuenta que este medicamento también puede ser el causal de las reacciones de hipersensibilidad y no únicamente las sulfonamidas antibióticas. Entonces, como conclusión, utilizar adecuadamente la nomenclatura de los compuestos químicos para no etiquetar inadecuadamente a los pacientes. Los pacientes con reacciones alérgicas a sulfonamidas de diferentes clases tienen un riesgo inherente a reaccionar con otros fármacos, principalmente las penicilinas. Los pacientes con VIH sin terapia antirretroviral de gran efectividad aumenta el riesgo de las reacciones a las sulfonamidas y el riesgo de reactividad cruzada entre las sulfonamidas antibióticas y otros medicamentos es bajo, incluso aquellos que tienen el grupo arilamina, como el fosamprenavir y el amprenavir. Entonces, muchas gracias. Espero esta charla sea de ayuda y ayuda a despejar las dudas sobre este tema tan debatido y a veces poco conocido de las reacciones de hipersensibilidad a las sulfonamidas y especialmente de la reactividad cruzada entre ellas. Muchas gracias.